Entonces, finalmente, ya tenemos aquí cuánto va a ser la aceleración, ¿sí? Tenemos que a esta cantidad sumar algebraicamente esta otra y pasar este 100 a dividir, y lo que me queda es que la aceleración, porque acabo de hacer eso, porque pedirles a ustedes que me digan, se van a demorar full si es que me dicen, menos 1.83, menos 1.83 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Esta es la aceleración. Ahora, piensen en lo siguiente, ¿sí? ¿Habrá algún problema con que la aceleración salga negativa? ¿Qué significará eso? ¿Que va a aumentar la velocidad o que va a disminuir la velocidad del objeto una vez que sale del parche negro? Porque la cosa es que estaba en el parche negro, sale del parche negro y apenas sale del parche negro sale con velocidad en x0, ¿no es cierto? Y sale del parche negro justo porque llega a tener una masa mayor de la que tenía inicialmente, de forma que la totalidad de la masa total tiene como componente X una componente que logra romper la fuerza que le mantenía atada ahí, que era la que sumaba en la otra dirección hacia arriba, que correspondía a la fuerza de rozamiento estática. Entonces, digamos, significa que el objeto sale con velocidad cero y empieza a desacelerarse, es decir, sigue bajando su velocidad, porque si sigue bajando su velocidad y empezó con velocidad cero, ¿qué significa eso? Que su velocidad se está haciendo negativa, que va a empezar a subir según estas ecuaciones. ¿Qué es lo que significaría? Entonces, miren, recuerden que nuestro plano cartesiano está puesto aquí, ¿no? Así, ¿ya? Y que hacia arriba es positivo y hacia abajo estamos diciendo que es negativo. Entonces, digamos, ya sabemos que la dirección del movimiento va a ser solamente a lo largo del eje X, pero va a ser a lo largo del el eje X va a empezar desde aquí, va a irse cada vez hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, nosotros habíamos dicho que como convención, si es que la dirección del objeto en el movimiento es hacia la izquierda, entonces a la izquierda en el eje X, recuerden que aquí está el eje X, entonces hacia la izquierda sería hacia allá, ¿no es cierto? La velocidad sería negativa. Entonces, si la velocidad es negativa, porque está yéndose en este sentido, si a la izquierda, y tenemos que la aceleración es negativa, recuerden lo que les había dicho yo alguna vez, que si es que coincide la velocidad con la aceleración en signo, significa que la velocidad más bien, la rapidez más bien va a ir aumentando. Si es que si tienen signos contrarios, entonces significa que tienen signos contrarios, la rapidez y la aceleración. Entonces, si tienen la misma dirección, pero distintos signos, entonces significa que más bien va a ir bajando la velocidad con la que el objeto va. Entonces, en efecto, el objeto sí está bien que cuando está yéndose en esta dirección, salga que tenga la velocidad negativa y además que salga que tiene la aceleración negativa porque está todo sucediendo en esta dirección. Tanto la velocidad como la aceleración en este caso tienen esa dirección, que en este caso es la negativa, la parte X negativa, ¿sí? Entonces está muy bien que nos haya salido esa cantidad con el menos, porque nos dice, coincide el sentido del movimiento con lo que nosotros esperábamos, ¿ya? Ahora, la cuestión aquí es que, ¿cuánto se está desplazando, no? Sí, eso es lo que nos gustaría saber. Entonces, digamos que nosotros, ajá, sí, a nosotros nos gustaría saber cuánto se está desplazando durante un segundo, ¿sí? Con esta aceleración, porque para eso sacamos la aceleración, para tener tres datos cinemáticos. En este caso ya tenemos la aceleración, tenemos el tiempo y tenemos la rapidez inicial, que es cero, porque decimos que sale con una velocidad cero como del reposo de este parche negro, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora nuestras tres magnitudes para poder hacer ejercicios, ¿ya? Entonces imagínense que digamos, para nuestro ejemplo cinemático, ya no para la parte dinámica, porque ya aquí solo vamos a usar ya nuestras fórmulas cinemáticas de movimiento acelerado. Imaginémonos que ahí lo que hacemos es poner el origen de coordenadas aquí, ¿sí? Pues aquí está la X, aquí está la Y, ¿sí? Y ahí aquí está el origen de coordenadas, justo cuando ya empieza a salir del parche negro, ¿no? Digamos, cuando está saliendo del parche negro, tal vez sería mejor poner acá ya, para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, las X positivas, como mencioné, están hacia allá y las negativas están hacia acá. Y a mí me gustaría saber cuánto se desplaza cuando pasa de aquí hacia adelante, cuando transcurre un segundo, ¿sí? Entonces, miren, podemos usar esta fórmula, delta X, ¿no es cierto?
es igual a velocidad inicial en X por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo, es decir, aceleración medios por el tiempo al cuadrado. Puedo usar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula estaba antes puesta así, ¿no? Como X final igual a X inicial más, es decir, posición final es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora como la dirección de todo esto es en X, entonces por eso las posiciones estoy poniendo las componentes o las coordenadas de X simplemente, ¿sí? Pero si le paso al otro lado a restar, entonces como ustedes notan, esto de aquí se convierte en delta X, ¿sí? Entonces yo voy a tener delta X igual a BOXT más A medios T cuadrado. ¿Por qué estoy eligiendo esta fórmula? Porque tengo todos los datos para reemplazar en esta fórmula. ¿Cuáles son todos esos datos? Sé que la velocidad inicial en X es 0, recuerden, eso fue lo que dije aquí, que es 0, la velocidad en X. Ya, entonces 0 por T me da 0, ¿sí? Y ahora ya tengo la aceleración y el tiempo, ¿no es cierto? Sé que el tiempo es 1, 1 al cuadrado es 1, entonces solo tengo que tener la aceleración dividido para 2 aquí para saber cuál es el desplazamiento. Entonces la aceleración sé que es menos 1.83 y dividido para 2. Entonces esa es la cantidad que se desplazó. Noten que dice que se desplazó una cantidad negativa y sí, en efecto, miren, pasó de 0 a menos, al valor menos 1.83 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto será eso? Ni les pregunto, a ver, esto no sé, o sea, 0.9, 0.9 más o menos, 0.92 tal vez, sí, 0.92 de metro, sí, pero negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que el delta X sea esto. Miren, si ustedes saben que el delta X es XF menos X0 y esto es menos 0.92, ¿qué es lo que está diciendo? Este delta X es el desplazamiento. El desplazamiento siempre se obtiene restando la posición final menos la posición inicial. Eso ya vimos en cinemática, ¿no es cierto? Esto sería en metros. Ya. Entonces, ahora, si yo pongo el origen de coordenadas aquí, entonces eso quiere decir que la posición inicial, la componente X de mi posición inicial es 0. ¿Sí? Entonces aquí iría 0. Por lo tanto, miren, que el desplazamiento sea menos 0.92 metros, significa en este caso en particular, cuando el origen de coordenadas lo puse aquí, significa que la posición final con respecto a este origen de coordenadas va a ser la posición menos 0.92. Es decir, que primero partió de aquí, del origen de coordenadas, y luego se movió menos 0.42 y es menos 0.42, justo está ubicado a la izquierda del origen de coordenadas. Eso. Entonces, este va a ser el desplazamiento y la posición final coinciden, ¿no? Es menos 0.92. Ya, les voy a poner ese ejercicio con una pequeña variación. Y ahora el otro ejercicio que también va a tener una pequeña variación, pero el siguiente es más simple que este de aquí, ¿ya? Y además de estos van a tener un par de preguntas más y de ahí sí ya les dejo nomás. El siguiente tiene que ver con este ejemplo, ya va a tener este ejemplo una variación, pero como les digo, no hay lío, es bien parecido al que les voy a poner, ¿ya? Entonces, digamos que tienen una masa de 40 kilogramos y aquí tienen una masa de 5 kilogramos, ¿sí? Y, y veamos, yo tengo aquí anotados unos datos. Esperen un ratito nada más. Entonces, este va a ser nuestro bloque A, este va a ser nuestro bloque B, y digamos, la aceleración de A, ustedes saben que es en este caso 4 metros sobre segundo, y saben que la aceleración de B, en este caso va a ser 5 metros sobre segundo. Ya, y pongamos más bien las masas, a ver, la de A 40 y la de B 5, ya está bien. Ya, entonces, imagínense que están, digamos, tienen estos datos, ¿sí? ¿Cómo pueden saber estos datos? Es decir, miren, tienen aquí una masa pequeña, aquí tienen una masa más grande y conocen las aceleraciones. Otra vez, si ustedes quieren, podemos hacer nosotros el laboratorio ya cuando nos veamos,
un laboratorio donde usen estos velocímetros o indicadores de la velocidad y también uno puede calcular la aceleración con eso, o con un programa como el programa Tracker, donde ustedes filman los movimientos y les va dando la información de las velocidades, de las aceleraciones en esos movimientos, hasta les dibuja las trayectorias, ¿sí? Ya, entonces, digamos que pueden por estas, digamos, dispositivos saber las aceleraciones y también saben las masas y saben que le están jalando al bloque de abajo con esta tensión. Entonces, pero, ¿cómo es la situación? Inicialmente esto está quieto y la cuerda, digamos, aquí hay una cuerda, está así como que floja, ¿no? Así. Y después como que cogen y le estiran y el rato que le estiran pasa de cero a moverse, ¿sí? ¿Qué creen que le va a pasar al objeto de acá arriba? Si es que yo le trato de jalar al de abajo rapidazo con una tensión y está de cero y le muevo. No sé si han visto esos, digamos, casos en los que están unos vasos sobre un mantel en la mesa y cogen el mantel y le sacan tan rápido que los vasos quedan ahí parados y no son arrastrados con el mantel. Ya, eso es como una muestra de la primera ley de Newton, ¿no? Que los objetos tienden a estar en su estado de movimiento. Entonces, si inicialmente están unos vasos, sí, sobre un mantel, este, y alguien les mueve al mantel, no a los vasos, y le mueve con suficiente rapidez, los vasos tienden a estar quietos donde están, quieren quedarse ahí. Entonces, si uno les mueve con poca rapidez, entonces tienen chance, digamos, a que la fricción les jale, a la fricción que hay entre el mantel y los vasos. Pero si jalan suficientemente rápido, es como que no se dieran cuenta que el mantel está moviéndose y gana su tendencia a permanecer donde estaban, que es donde estaban antes de que les muevan, es decir, en el mismo lugar, pero ya sin el mantel, con el mantel por acá, ¿sí cachan? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que igual, o sea, si tenemos dos bloques uno encima de otro y le queremos dar de abajo jalar, este va a querer un poco estar, a querer mantenerse quieto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, el objeto, al tratar de mantenerse quieto, es como que tiende a estar hacia acá mientras este se mueve hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, para él es como que avanzó, ¿sí? Miren, si yo le muevo y este tiende a mantenerse quieto, es como que pensaríamos que se va a resbalar un poco, ¿no? Porque quieren estar quieto y esto se mueve. Entonces, fíjense, es como que, imagínense que primero le pongo aquí al un bloque, ¿sí? Al un bloque, ¿sí? Y el rato que le muevo al bloque de abajo hacia adelante, el otro bloque como que se mueve así, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es como que va a tender a lo que le va a pasar a este objeto es va a tender a acercarse más a esta esquina. Es decir, es como que tiende a moverse en este lado, en esa dirección, el bloque B. Si tiende a moverse en esa dirección y hay una fuerza de fricción entre estas dos superficies, la fuerza de fricción va a aparecer en el sentido opuesto a donde va a tender a moverse o va a aparecer en el sentido opuesto a donde en efecto se mueve. Entonces, miren, como tiende a moverse allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tender a acercarse a la esquina de acá, por lo que acabo de mencionar. Entonces la fricción en este caso va a aparecer en este sentido, ¿sí? Ahora, al final de cuentas, si es que la fricción es suficientemente grande, lo que vamos a ver es que inicialmente va a pasar eso, ¿no? Que un bloque está en este punto y cuando le jalan llega hasta acá, pero si la fricción, digamos, permanece y le siguen jalando, hay una gran posibilidad de que el objeto se mantenga sobre el bloque de arriba, sobre el de abajo y ya se muevan juntos, ¿sí? Como que este primer desplazamiento es en el primer instantecito nada más y después ya viajan juntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que este es uno de esos casos donde al final de cuentas la fricción estaría apuntando, donde todo el bloque, todos los dos bloques como conjunto van a tender a irse, ¿sí? Se le puede leer a este gráfico de esa forma, ¿ya? Que sería uno de los casos de excepción se podría pensar que sería como una especie de excepción a que la fricción siempre se opone a la tendencia en movimiento. Pero ojo que aquí lo que está yendo en la misma dirección es la fricción con el movimiento de ambas cosas, ¿sí? Del bloque A y del bloque B, pero ya en el segundo momento, en el momento en el que ya viajan juntos. Ahí se podría decir que en efecto esta fuerza, digamos, estaría la de fricción yendo en el mismo sentido en el que van a terminar yendo los dos bloques juntos. Pero inicialmente, en el momento inicial, si tomamos en cuenta el bloque B quiere irse hacia atrás, digamos.
Y la fricción por eso es que va hacia adelante, porque nunca deja de romper esa regla que es más fundamental que esta otra excepción, ¿no es cierto? De esta otra forma de ver este fenómeno. ¿Cuál es la regla? La regla de que la fricción siempre se va a oponer a la tendencia al desplazamiento o a donde en efecto se está desplazando en dirección, ¿no es cierto? Ya, entonces, lo que vamos a preguntarnos ahorita es cuánto es nuestra fuerza de fricción y cuánto es la tensión. ¿Sí? Si es que, no, si es que se tienen estas aceleraciones, se tienen esas masas. Entonces, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en X y esto nos da, pero miren, aquí vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en X para, no para todo esto como un conjunto, sino para el bloque de abajo y para el bloque de arriba, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X para el bloque A nos va a dar la masa de A por la aceleración de A, ¿sí? Ya, ahora, reemplazamos aquí, ¿no es cierto? Primero que nada, para saber qué reemplazar aquí necesitamos un diagrama de cuerpo libre. Si vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto de abajo, ¿no es cierto? Pensemos que en este caso el piso con respecto a este bloque no tiene fricción, en este caso, ¿sí? Entonces, si es así, las únicas dos fuerzas a las que está expuesto el bloque A es a la fuerza de fricción azul y a la tensión, ¿sí? Y ambas están apuntando hacia la derecha, es decir, yo lo que tendría en mi diagrama de cuerpo libre, esto, ¿no? Fricción y aquí tensión. ¿Sí? Y no habría nada más en X, ¿sí? Ya, entonces esta fricción y esta tensión, como ambas están apuntando hacia adelante, el rato que escribo la sumatoria de fuerza sería fricción más tensión, y esto sería igual a la masa A por la aceleración en A. La masa A por la aceleración en A. Pero estos datos ya sabemos, ¿no es cierto? O sea, la fricción es justo lo que buscamos, ¿sí? La tensión ahorita tampoco sabemos, pero la masa A y la aceleración A sí conocemos. Sabemos que la masa A es 4, ¿sí? Y la masa, perdón, sabemos que la masa A es 40 y que la aceleración A es 4, entonces tendríamos que multiplicar 40 por 4 y eso ya saben es 160. Ya, y en este caso, esto serían 160 newtons, ¿no? Ya, ahora, esta es nuestra primera ecuación, ¿sí? Ahora veamos nuestra segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación concierne solamente el objeto B, ¿sí? Es decir, solamente nos va a interesar el objeto B. Entonces, en nuestra segunda ecuación, si hacemos en el objeto B el diagrama de cuerpo libre, fíjense en cuál es la única fuerza a la que está expuesto en este movimiento el objeto B, pues a la fricción. Esa es la única fuerza a la que está expuesto directamente, ¿no? Es a la fricción, ¿sí? La tensión está actuando sobre el bloque A, no sobre el bloque B. Entonces, lo que está actuando directamente sobre el bloque B es la fricción. Sí, de hecho, o sea, uno puede decir que de alguna forma el hecho de que haya aparecido la fricción se debe a la existencia de la tensión. Pues sí, porque aparece el momento que justo se da, la fricción aparece cuando se da un jalón que trata de violentar el estado del movimiento de esto, haciéndole que esto tiende a estar hacia atrás y por eso aparece la fricción. Sí, si bien es cierto, podemos dar esa explicación, pero cuando hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos que enfocarnos solamente en lo que está directamente actuando sobre el objeto como fuerzas, y en este caso son la fuerza de fricción hacia allá. Entonces, nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, perdón, sumatoria de fuerzas en X para el objeto B. Vamos a darnos cuenta que esto es igual, ¿no es cierto?, a la masa de B por la aceleración de B, ¿sí? Ahora, el lado derecho de esto sí sabemos, tal como en el otro caso. Sabemos que la masa de B, que es 5, por su aceleración, que en este caso es 5 también. Veamos si era así la aceleración, sí. 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 No, la aceleración de B es 4. Perdón. Ya pongámosle 5 ya. Entonces no importa ya, sí. Solo copié mal los datos, pero no importa ya, sí nos va a salir. Entonces 5 por 5 me da 25. 25 newtons, ¿no es cierto? Ya. Y la sumatoria de fuerzas en B, lo que sabemos es que esto es la fricción. ¿Cachan? ¿De dónde sabemos esto? Del diagrama de cuerpo libre, que solamente la fricción estaba en esa dirección. ¿Sí? Entonces la fricción ya sabemos que es 25 newtons, entonces ya tenemos nuestro primer dato ya, 25 newtons. Y ahora esta fricción le reemplazamos en esta ecuación, ¿sí? Y tendríamos que, yo ya puedo despejar de aquí la tensión. Entonces este 25 le paso al otro lado y me queda que el T va a ser igual a 135.
Y ya. Entonces ese es el otro tipo de ejemplo, del otro tipo de problema que les voy a poner. Además de eso, digamos, les voy a hacer preguntas conceptuales acerca de, por ejemplo, qué será o qué formas de conocer cómo piensan al respecto de la primera, segunda y tercera ley de Newton, ¿ya? Eso principalmente, y esas serían las preguntas conceptuales. Tal vez ahí hay un tipo medio ejercicio en esas preguntas conceptuales, pero de ahí los otros dos problemas van a ser de este estilo. Eso es juventud. Entonces, verán, quedemos que yo les doy el examen 8:30 y me lo pueden entregar en 2 horas y media o prefieren 3 horas. No les oigo nada. Si me están diciendo algo, no les oigo nada. Ya, bacán, tres, ya. Entonces, ahorita mismo subo estos videos y les dejo que estudien. Si tienen preguntas del, ya sea de lo que vimos, de lo del deber o lo que acabo de mostrar, por favor háganlo. Ya una cosa más, entonces. Sí, Paola, ¿quieres decir algo? No, ya. Sí, sí, disculpe, yo tenía una pregunta. En el ejercicio número 32 de la página 131, no le caché, no sé cómo proceder, la verdad. ¿Me Ya, podría ayudar? ejercicio. Sí, puedes mostrarme el ejercicio, tienes ahí por si acaso. Ejercicio 32, a ver, déjame ver, tal vez tengo. Ay, aquí tengo abierto el tercero, güey. 130 y. ¿Qué página es? 131. 131, ya. El ejercicio 32. Ya, ya. Entonces, les explico brevemente esto, ¿ya? Entonces, este es el ejercicio en mención. Digamos, lo que tienen aquí es un arreglo de poleas. Este, y lo que pasa es que, miren, esta de aquí es una polea móvil. Sí, es una pena, como les menciono, lo del laboratorio, porque sí, tenemos estos implementos en la universidad. Digamos, entonces, ¿qué es esto? A medida, esto de aquí es como una polea, pero que puede ser jalada. Entonces, tanto la polea como la masa se van a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Si es que esto es suficientemente pesado, ¿sí? Entonces, estoy leyendo ahorita el enunciado. Ya, verás, cuando te preguntan acerca de la relación entre las aceleraciones, lo que te están preguntando es que cojas y dividas una aceleración para la otra y veas cuánto te sale, ¿ya? Entonces, digamos, aquí lo que uno tiene que hacer es como sumatorias de fuerzas, sí, para el M2 y sumatoria de fuerzas para el M1 y igualarlas a masa por aceleración y dividir, digamos, la fuerza, si tú haces la sumatoria de fuerzas, eso va a ser la masa por la aceleración, ¿sí? Es decir, lo siguiente. Ah, voy a hacer un pequeño, el dibujo que está ahí, ya, brevemente. Ya, muchas gracias por hacerme esta pregunta. Entonces, este es el M1, este es el M2, y lo que yo les digo es, ¿qué tal si hacemos sumatoria de fuerzas para M1? Y esto va a dar masa 1 por aceleración 1, y, y de ahí hacemos sumatoria de fuerzas para sumatoria de fuerzas 2, porque estamos hablando del objeto 2, las fuerzas que estarán sobre el objeto 2, y esto va a ser la masa 2 por la aceleración 2, ¿sí? Entonces, de aquí, de esta ecuación 1 me voy a despejar la aceleración 1 y de esta ecuación 2 voy a despejar la aceleración 2 y después voy a dividir esas aceleraciones a ver qué me da. ¿Sí? Entonces, digamos, en la sumatoria de fuerzas 1, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que actúa sobre el objeto? ¿Sí? Este, yo tengo que el objeto en 1
está, digamos, con esta tensión 1, ¿sí? Y la tensión 1 es la que va a haber en toda la soga, ¿sí? Acá también va a haber tensión 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué te digo que acá va a haber y puse esa dirección? Porque esta tensión, cuando a esta polea se le jala, esta tensión, digamos, se va a sentir sobre este objeto, jalando el objeto en esa dirección, ¿sí? Y ahí, sí, al final de cuentas, este pedazo de soga, sí, cachan, también se va a tensar hacia allá, ¿sí? Y aquí yo voy a tener, digamos, una tensión 2, ¿sí? Que es la tensión asociada a, digamos, la masa 2. Ya. Ahora esta tensión 2, como está en la cuerda 2, también es la tensión 2 que va a sentir este objeto, pero hacia arriba, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber hacia dónde las tensiones deberían apuntar? ¿Hacia la derecha, izquierda, hacia abajo, hacia arriba? Y lo que les decía la otra vez, que depende, siempre en todos los puntos la tensión va a ser en magnitud la misma, digamos, en todos los puntos de la misma soga. Acá hay otra soga, por eso, digamos, la tensión en todos los puntos de esta soga es distinta. Pero, digamos, la tensión para esta polea va a actuar en esa dirección, porque cuando esto se mueve, a esta polea le va a jalar con la magnitud T2, pero en esa dirección y en ese sentido. Pero, digamos, como todos los puntos de la cuerda tienen la misma tensión, también va a haber en este punto la tensión en magnitud T2. Supónganse que esta tensión es 50 newtons. ¿Ya? También va a haber aquí 50 y acá también 50. Solo que para este objeto, esa tensión lo que representa es una fuerza que le va a jalar hacia arriba, que se opone al peso de la masa 2. ¿Sí? Y ahora, yo les decía que eso sucede, que las tensiones van a estar distribuidas y tienen ambas direcciones y depende el objeto al que se le aplica esa tensión para ver si está hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda, porque básicamente por la tercera ley de Newton, ¿sí? Es como que este pedazo de soga que está aquí, si yo cojo, por ejemplo, y jalo a esta soga para acá, ¿sí? Eso significa que este pedazo de soga negrito se siente jalado por este pedazo de acá, sin pintar. Sí, pero justo por la tercera ley de Newton, este pedacito negro estaría empujando a la parte sin pintar, y como está empujando a la parte sin pintar, entonces la parte sin pintar le devuelve a la parte pintada la misma fuerza, que en este caso es la fuerza T, la misma tensión, pero en sentido opuesto. Entonces, digamos, al final de cuentas, emerge el sentido hacia allá o hacia acá que va a tener esta tensión, dependiendo del objeto con respecto al cual se le analiza. Como ven acá, el objeto, la dirección sería esta, pero para este objeto sería esa, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso en mente, la sumatoria de fuerzas en uno sería, miren, el objeto, perdón, el diagrama de cuerpo libre del objeto M1 sería simplemente un punto y hacia allá la tensión 1, ¿sí? ¿Ya? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta polea y el diagrama de cuerpo libre de esa polea. Para esta polea, miren, la cuerda que está aquí y el pedazo de cuerda que está acá estarían oponiéndose al jalón que le hace la cuerda T2. Es decir, para esta polea, ¿sí? La tensión 1, ¿sí? Actuaría hacia allá, y la tensión 1 de este lado también actuaría hacia allá para la polea, ¿sí? Entonces, mientras que la tensión 2 actúa hacia la derecha. Entonces, si yo abro el diagrama de cuerpo libre de la polea, este punto representa la polea, va a estar expuesta a la tensión 1 de aquí y a la tensión 1 de acá, ¿sí? Otra vez, la dirección de la tensión que hace la soga depende del objeto que estemos analizando. Entonces, fíjense, para la masa 1, la tensión resultó hacia allá, pero para la polea, las tensiones actúan en el otro sentido, ¿sí? Justo porque cuando le jala las que resisten ese jalón son la cuerda que está aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, digamos, y en el sentido derecho, hacia el lado derecho tiene la tensión 2, ¿ya? Y hagamos finalmente el diagrama de cuerpo libre de esta polea. Sí, y en este caso yo tengo que hacia abajo voy a tener T2 y hacia arriba voy a tener T1. Así. Perdón, M2 y hacia arriba T2. Ya. Entonces, miren, si yo hago la sumatoria de fuerzas para cada uno de estos objetos, ¿qué tal si es que yo hago esta sumatoria de fuerzas para la masa 1, ¿no es cierto? Entonces, mi ecuación 1
quedaría como P1 igual a masa 1 por aceleración 1, ¿sí? Mientras que perdón, ¿qué? No, ahí. Ya, mientras que yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas de aquí, ¿no es cierto? Para el objeto 2. Entonces, en este caso, el objeto 2, miren, tiene hacia arriba, eso sería sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Porque el objeto 2 solamente se mueve en Y. Entonces, hacia arriba tiene la tensión 2 y el resto, digamos, del peso 2, ¿sí? ¿Ya? Y esto va a ser igual a ¿qué? A M2 por A2, ¿sí? Así. Y finalmente, la polea es la que nos va a permitir conectar las tensiones 1 con las tensiones 2, de manera que nosotros podamos hacer la comparación de las masas, de las aceleraciones, perdón. Sí. Entonces, miren, la tercera ecuación va a provenir de nosotros analizar cómo se mueve la polea. Entonces, la ecuación 3 es de cómo se mueve la polea y hacemos también sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerzas de la polea igual a masa de la polea por la aceleración de la polea. Así, ¿ya? Ahora, la aceleración de la polea, va a ser la misma aceleración que la de la masa 2, ¿sí? Porque es como que todo esto es un cuerpo conectado que se mueve, ¿sí? Solo, entonces, perdón. Sí, es como que todo esto es un cuerpo conectado que se mueve. Entonces, si esto se mueve 1 metro, esta parte también 1 metro, porque se considera que no es elástico y que esto se queda aquí quieto sin moverse mientras esta parte se está moviendo, sino que está como fijo y tenso. Entonces, cuando esto se mueve, este punto se mueve, todos los puntos se mueven la misma cantidad hacia adelante. ¿Sí? Entonces, digamos, depende del problema. Si el problema les decía que desprecien desprecien la masa de la polea, entonces en el lado derecho de aquí deberían poner 0, pero si no desprecian la masa de la polea, entonces deberían mantener la aceleración, perdón, aquí, deberían mantener la aceleración de la polea, ¿sí? Y la aceleración de la polea, por lo que acabo de mencionar, es la aceleración 2, ¿sí? Ya, pero si es que, por ejemplo, les dicen que desprecien la masa de la polea, entonces sería 0 por la aceleración 2, esto les da 0, ¿sí? Y entonces ahí, si es que ese es el caso, que les dicen desprecie la masa de la polea, solamente tengo que sumar las fuerzas de la polea que actúan sobre la polea, ¿no es cierto? Y en este caso son las dos tensiones, uno hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces tengo menos 2T1, más T2, y esto igual a 0. Entonces la ecuación 3, lo que hace relacionar, miren, la tensión 2 con la tensión 1. La tensión 2 va a ser igual a 2 veces la tensión 1, ¿sí? Y así es que esto es verdad. ¿Qué nos dice esto de la ecuación 1 y 2? ¿Sí? Entonces yo puedo poner, miren, en vez de T2, puedo poner 2 veces T1. Entonces eso voy a hacer, en vez de T2, voy a poner 2 veces T1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ecuación 3, al final de cuentas, fue esta. Y lo que nos dice es que cuando yo vea T2, puedo poner 2 veces T1. Eso es lo que me está diciendo. Entonces veo aquí T2, por ejemplo, y puedo poner 2 veces T1, ¿sí? Ahora, miren la ecuación 1 y 2. Yo puedo reemplazar el T1 de la ecuación 1 en la ecuación 2. Y así obtengo una ecuación donde se van a relacionar la aceleración 1 y la aceleración 2 de esta forma. Si es que yo reemplazo la ecuación 1 en 2, ¿cómo sé estas cosas? Porque he hecho varios ejercicios de estos, ¿no? Y uno aprende como repasando. Entonces, digamos, el 1 le reemplazo en 2 y yo ya busco qué hacer. Por ejemplo, busco una ecuación donde estén relacionadas las aceleraciones 1 y las aceleraciones 2 para que yo en esa ecuación ver si puedo terminar dividiendo la aceleración 1 y la aceleración 2, es decir, moviendo los términos de manera que haya esa división. Y esa es la comparación entre aceleraciones que pide el problema, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo 1 en 2, miren, cada vez que yo vea, tengo que hacer cuando reemplace, reescribir 2, pero cada vez que yo vea T1, voy a poner, en vez de T1, voy a poner M1 por A1. Entonces, miren, aquí pongo el 2, luego veo el T1, entonces justo reemplazando, en vez de T1, M1 A1, entonces tengo 2 M1 A1 menos el W2. El W2 sabemos que es 10 por la masa 2, ¿sí? Aquí estoy reemplazando 10 por la gravedad y luego tendré aquí masa 2 y yo tendré aquí aceleración 2, ¿sí? Entonces, digamos aquí, lo que yo podría hacer es dividir al lado izquierdo y al lado derecho para A1, ¿sí? Entonces, si yo divido para A1 en el lado izquierdo y en el lado derecho, um, me quedaría de esta forma.
Pues fíjense, aquí ya tengo la división que buscaba. Este M2 le puedo pasar al otro lado, dividir, ¿sí? Y, y ya, entonces, miren, aquí, si yo puedo reexpresarle de otra manera si quiero, pero si no, también está bien así. Y esto sería como la relación que habría ya. Eso sería la forma de proceder. No sé si es que en el ejercicio ese les decían que desprecien la masa de la polea o si no, pero esa sería la forma de proceder. Ya, muchas gracias por la pregunta. Les iba a decir que si quieren, tomemos el examen de recuperación el miércoles, ¿sí? Como podemos quedar así, porque sería injusto que tengan poco tiempo para repasar, ya que yo todavía no les doy las notas. Tenemos chance de entregar las notas todavía, los profesores, pero sí me gustaría que ustedes las sepan, ¿sí? Entonces, mi objetivo es darles ya todas las notas, o sea, sí, el proyecto el viernes y porque sí he estado calificando, pero me toma todo tiempo, sí. Y ya, pues entonces, manifiéstense, si quieren dar el miércoles la recuperación o el lunes mismo. Lunes mismo, ya. Entonces, bueno, yo les aviso ya. Ah, piénsenlo ya. Bueno, miércoles ahí hay dos voces que se manifiestan bien. Ya, pues entonces les dejo estudiar. Ya nos vemos, ¿no? Me escriben nomás cualquier cosa si necesitan, ya saben, por WhatsApp o por el mensaje. Eh, bueno, el miércoles de la siguiente semana, entonces, ¿ya? Eso es. Ya nos vemos. Yo por mail les comento, primero las notas ya les quiero pasar mañana, todas sin el proyecto, y luego el sábado califico su proyecto y el domingo ya tendrán la nota del proyecto, ¿no? Y ya la nota final, entonces para que tengan lunes, martes, miércoles para estudiar. Sí, Samantha. Lo siento, se aplastó. Estaba aplastando el chat. ¿Perdón? Se aplastó, estaba aplastando el chat y se Ya, pegó. ya, ya fue sin querer, ya. Entonces, bueno, ya, yo saludo también. Eso, pilas, entonces, miércoles les podemos poner a la prueba a las 7 de la noche, si quieren, a la de recuperación, para que tengan también la mañana del miércoles para estudiar. Eso es, ya nos vemos. 8:30 pilas del examen final. Gracias, hasta luego. Chao.